Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros le busquemos. Así es. Que nosotros le busquemos. Dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, dice, en el cual mi nombre es invocado, entonces yo les oiré, yo les bendeciré. Sí, es que Dios quiere bendecirnos, hermanos, de veras. Dios se entristece cuando nosotros padecemos, Dios se entristece cuando nosotros sufrimos, pero Él no puede bendecirnos si nosotros no le buscamos, si nosotros le damos más prioridad a las cosas que no son de Él. Entonces Él no nos va a bendecir. Pero si nosotros le buscamos, Él nos va a amar. La Biblia dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Sí lo vamos a hallar. Dios se deja hallar de aquellos que le buscan. Y eso es lo que vamos a hacer, hermano. Eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a buscar con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Gloria al Señor. La oración. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? La palabra oración viene de una palabra hebrea que es tefilá y de una palabra griega que es proseunjomai. Bueno, no sé griego ni hebreo, pero ¿qué significan las dos en el hebreo y en el griego? Lo que significa es pedir, rogar, suplicar, interceder. Esa es oración. ¿Qué es oración? Es pedir. ¿Qué es oración? Es suplicar. Dios quiere que nosotros oremos. Dios quiere que supliquemos. Dios quiere que nosotros aprendamos a acercarnos a Él. No solamente por ratitos o por días, sino Dios quiere que nosotros lo hagamos, que hagamos de eso un hábito, que nuestra vida sea una vida de oración, que nuestra vida sea una vida de entrega. Porque cuando nosotros, hermanos, nosotros hacemos nuestra vida de oración, cuando nosotros tenemos una vida entregada a Dios, entonces, lo que les dije hace un momento, Dios nos va a bendecir. Gloria a Dios. Dios nos va a bendecir. Si las bendiciones, que todas las promesas que están en la Biblia, Dios no las tiene para... miren, Dios no es egoísta. Él ha creado las bendiciones para compartirlas. El Señor no tiene las bendiciones nada más como para jugar con nosotros diciendo: miren, tengo esto para ustedes y no se los voy a dar. No. El Señor tiene las bendiciones para nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que realmente quererlas. ¿Y cómo nosotros vamos a demostrar al Señor que las queremos? Bueno, tenemos que estar con Él. Estar con Él. Entonces, oración es pedir, suplicar, rogar, y hay una expresión que los griegos usaban, y era pedir con deseo. Entonces, Dios nos quiere bendecir y nos quiere dar las cosas que nosotros necesitamos, pero cuando Dios mira y nos las da, cuando Dios mira que nosotros realmente las queremos y las necesitamos. Dios trabaja de esa manera. Mire, ¿saben por qué razón? Porque Dios no desperdicia nada. Dios no despilfarra nada. Fue Él el que dijo: no deis las perlas a los cerdos. Entonces eso significa que Él no desperdicia. Entonces imagínense ustedes que Él quiere darnos a nosotros bendición, pero si nosotros no la queremos o estamos en un lugar equivocado o en una posición equivocada, Él no lo va a dar, porque si no, esa bendición se pierde. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros lo anhelemos, que nosotros le digamos: Señor, papito lindo, yo sí quiero esto, lo necesito, yo quiero que me des tu paz.
Yo quiero esa bendición y la necesito y la deseo, la anhelo. Señor, yo quiero tu gozo. Señor, yo quiero tu santidad. Señor, yo quiero tu presencia. Pero que nosotros se lo pidamos, se lo anhelemos, que lo pidamos con deseo. Entonces Dios dice, wow, aquí yo no voy a desperdiciar. A este lo voy a llenar. Y es cuando uno... Y verá que qué rico cuando uno está suplicando al Señor y uno a veces tal vez está cargado y uno a veces tiene problemas, pero uno está, Señor, y uno está ahí. Entonces el Señor dice, wow, este quiere la bendición, y deja caer su presencia y verá que qué rico se siente, qué llenura, porque Dios no desperdicia. Dios no desperdicia. Entonces, pero nosotros, repito, necesitamos pedírselo, pero con deseo. Eso es oración. Eso es oración. Ahora, mire, algo importante que nosotros tenemos que saber, y yo quiero que me acompañe al Salmo 65, el Salmo 65, versículo 2, iba a decir capítulo 65, pero en los salmos, según los estudiosos, dicen que no hay que decir capítulo, sino hay que decir salmo. Bueno, el Salmo 65, versículo 2. Oiga lo que dice. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, dice el salmista. Tú oyes la oración. Dios escucha la oración. Ahora, pero ahora yo creo que leamos Proverbios capítulo 15 y versículo 8. Proverbios 15, 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén. Entonces ahí ya cambió la cosa. Y el capítulo 15 y el versículo 29, siempre en el mismo capítulo, nada más que el versículo 29, dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Gloria a Dios. Entonces el salmista dijo que Él oye la oración, pero no toda la oración. No todas las oraciones las escucha Él. ¿Solo cuáles? ¿O de quiénes? Solo las oraciones del justo. Solo las oraciones del que es justificado. Por eso, hermano, nosotros debemos de aprovechar lo que somos. Nosotros debemos de aprovechar lo que el Señor nos ha dado. Mire, hermano, ¿cuántas personas hay en el mundo? A veces toman más tiempo en tal vez elevar una plegaria o una oración a Dios por alguna necesidad que nosotros que somos hijos de Dios. Pero ellos no son escuchados. ¿Por qué? Porque ellos están pidiendo, pero no se quieren apartar del pecado. Entonces dice que aunque ellos piden y oran, Dios no los escucha. Pero no porque Dios sea malo o no los quiera bendecir también. Acuérdense que Dios es misericordioso, pero Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios santo y Dios es un Dios que no desperdicia. Entonces, aunque un impío o un pecador eleven su plegaria y lloren y pidan algo que necesitan, Dios, aunque quiere dárselos, no se los va a dar, sencillamente porque ellos no quieren apartarse del pecado. Pero al justo, es decir, al justificado, nosotros somos justificados no por nuestras obras, sino porque Jesús murió y resucitó por nosotros. Entonces Él nos justifica. Entonces nosotros, estando en esa posición de justos, de justificados por Jesucristo, tenemos, hermanos, el grandísimo privilegio de que nuestras oraciones son escuchadas. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pero a veces nosotros no queremos orar. A veces nosotros no queremos rogar, no queremos suplicar. Y Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere echar la mano, aún hasta en las cosas materiales. Dios nos quiere dar
lo que necesitamos aún, oiga lo que digo, uso ese prefijo, eso, esa articulación, es aún las cosas materiales, porque las más importantes son las espirituales, pero Dios nos quiere bendecir aún en las materiales, pero nosotros no queremos rogar, no queremos orar, acostados queremos recibir la bendición. Ahora, yo no tengo nada con que usted duerma o no me va a malinterpretar, pero lo que quiero transmitir es que a veces nosotros queremos las cosas fáciles. Sí, así es. Nosotros queremos las cosas para ayer. Nosotros queremos las cosas como el microondas. Ya, y Señor, y ya lo necesito ahorita. No, tenemos nosotros que orar, tenemos que tener ese hábito de clamar. Por eso dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero aún y yo te responderé no dice cuándo. No dice clama a mí y terminando tú de clamar entonces yo te voy a responder. No dice así. Dice clama a mí y en mi soberanía, cuando yo quiera, cuando yo vea que es el tiempo, entonces yo te responderé. Pero nuestra tarea es orar. Nuestra tarea es pedir. Nuestra tarea es clamar y suplicar, que no nos dé vergüenza suplicar delante de nuestro Padre. Si Él es nuestro Padre, si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Rey. A veces nosotros le suplicamos a otra persona, por favor, ayúdeme. Por favor, en el trabajo a veces somos así. Imagínense ustedes, con los hombres nosotros suplicamos, ¿y por qué no venimos delante del Rey de Reyes? Amén. ¿Por qué no venimos delante de nuestro Padre y le decimos, papito? Y clamamos y le decimos, Señor, ayúdame. Amén. Cuando no venimos con esa actitud, hermano, yo le aseguro que Dios nos va a bendecir. Sí, amén. Entonces Dios escucha la oración, pero la oración del justo, es decir, la oración suya. Es decir, la oración suya. Repita conmigo, Dios escucha mi oración. Dios escucha mi oración. Porque soy justificado. Porque soy justificado. Pero necesitamos clamar. Pero necesitamos orar. Él la va a escuchar. Pero necesitamos nosotros practicarla. Sí, amén. Ahora, Dios no va a escuchar la oración incluso de un justificado, o sea, de nosotros, si nosotros también andamos haciendo las cosas que a Él no le agradan. Así es. Definitivamente. Sí, amén. Y no lo va a hacer Dios porque generalmente nosotros cuando andamos haciendo cosas malas, nosotros pedimos cosas que solamente quieren satisfacer nuestro ego o nuestra carne. Entonces Dios es sabio. Amén. Por eso a eso se refiere Santiago cuando dice, no recibís porque pedís, pero pedís mal. Entonces a veces uno dice, pero si yo soy justo y la Biblia dice que yo pida y se me va a dar todo lo que yo pida. No. Dios va a dar todo lo que nosotros necesitamos, pero cuando nosotros estemos alineados con Él. Y generalmente cuando nosotros estamos alineados con Él, nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad. Amén. Cuando nosotros andamos en la carne, honestamente nosotros no pedimos de acuerdo a su voluntad. Nosotros pedimos de acuerdo a cómo nosotros estamos. Sí, amén. Porque ya nuestra mirada se desvió, nuestro corazón se desvió. Pero cuando nosotros estamos metidos en la presencia del Señor, nosotros no estamos pidiendo zapatos. No estamos pidiendo, Señor, quita esto, quita mi corazón. Entonces Dios dice, eso es lo que necesitas. Los zapatos, ahí otro te los va a regalar. Dios así trabaja. Sí, amén. Pero si nosotros nos enfocamos en los zapatos, en el pantalón, olvídese, hermano, Dios no va a contestar esa oración. Por eso dice, por eso el Señor fue bien claro y dijo que Él tenía cuidado de los pajarillos
Así es. ¿Cuánto más? Si Él tiene cuidado de los pajarillos, ¿cuánto más de sus hijos? Entonces, que nuestro enfoque sea los cielos, que nuestro enfoque sea lo espiritual. Y cuando nosotros nos enfocamos en esto y nuestra oración va ahí, en esa dirección, hermano, se lo digo, porque la Biblia lo dice y porque lo hemos visto, no nos va a hacer falta nada. Aleluya. Aleluya. Nada, nada, nada. ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos lo que Dios dice. Sí, gloria a Dios. Sí, hermano. Ok, entonces mire, algo impresionante que a mí me llama la atención es que un hombre llamado Cornelio, Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 5. El Señor escuchó su oración y lo bendijo. Pero porque él estaba alineado y estaba en la posición de la que estamos hablando. Oiga lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 1, 2 y 3 y 4 si quieren. En el nombre del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué hacía este hombre? Era piadoso, era temeroso, daba limosnas al pueblo, pero el enfoque que quiero dar es que y oraba a Dios siempre. Ahora, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para la memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre de Pedro. Bueno, y ahí recibe otras instrucciones, ¿no? Dios, fíjese que este hombre no estaba pidiendo a Dios la bendición que Dios le dio. Porque cuando este hombre tenía una vida, una rutina de oración, es decir, era un hombre de oración, era piadoso, era temeroso. En ese proceso, en esa clase de vida que él tenía, dice que Dios lo miró y le mandó un ángel. ¿Para qué? Para bendecirlo de una forma que él ni se imaginaba. Es decir, el ángel le dijo: ¿sabes qué, Cornelio? Tú eres gentil, pero yo te voy a dar una bendición, te voy a dar la llenura del Espíritu Santo y necesito que vayas a traer a Pedro. Y él te va a explicar lo que tienes que hacer. Pero Cornelio de esto ni en cuenta. Él ni siquiera conocía a Pedro. Cornelio ni siquiera conocía a Pedro, ni siquiera sabía de la bendición que iba a recibir del Espíritu Santo. Nada que ver. A lo mejor las oraciones de Cornelio nada más se basaban en: Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero servirte. Porque dice en el versículo 2 que él era piadoso y era temeroso con su casa. A lo mejor las oraciones de él eran: Señor, aunque yo soy gentil, Señor, aunque yo no soy nada, soy un hombre débil y con problemas, yo quiero y mi casa te queremos agradar, Señor. Cuando Dios mira esa actitud de Cornelio y esas oraciones continuas de pedir ese temor, de pedir esa santidad, Dios no solo le da eso, sino que le da algo que él jamás de los jamases se imaginaba, que era la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el poder de la oración. Entonces, por eso dice la Biblia que el Espíritu, cuando nosotros, hermanos, miren, tenemos una vida de oración,
llegamos a un punto en que nosotros estamos orando, pero el Espíritu está intercediendo por nosotros y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, ni nosotros nos imaginamos de qué forma el Señor está trabajando en nuestras vidas, pero Él lo está haciendo. ¿Cuándo? Cuando nosotros oramos. Un ejemplo que les puedo poner es, si nosotros tenemos una vida de oración, nosotros tal vez ni supimos a qué horas un ángel nos libró de la muerte en el freeway. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una vida de oración, tenemos una vida de comunión con Él. Otro ejemplo que les puedo poner es, a lo mejor íbamos a chocar nosotros. Y el Señor permitió que un clavo le entrara a nuestra llanta. Así es. Y ponchamos. Y nosotros decimos, sí, una llanta. Pero no sabemos que el Señor nos libró de otra cosa peor. Ahora, esas cosas que nosotros ni nos imaginamos y tal vez ni llegamos a saber muchas veces, pasan cuando nosotros oramos. Pero cuando nosotros no tenemos un estilo de oración, una vida de oración, nos pasan unas cosas tan sencillas, pero también eso es para llamarnos la atención. Dios quiere a veces llama nuestra atención con cosas sencillas. O sea, si es por lo uno o por lo otro, de todas maneras Dios es bueno. Amén, amén. Pero nosotros que podamos agarrar lo primero, ¿verdad? De que nosotros tengamos una vida de oración y cosas sobrenaturales pasen. La vida de oración, hermano, es una vida de misterios. Es una vida espiritual. Necesitamos orar. Amén. Necesitamos estar en relación, en comunión con Dios. Necesitamos estar pidiendo, necesitamos estar clamando para que el Señor no solo nos dé lo que necesitamos, sino aún cosas que no conocemos. Por eso otra vez regreso a ese versículo, dice, clama a mí, yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas que tú no conoces. No solo te va a dar las que estás pidiendo, porque la oración es para pedir, la oración es para rogar, para suplicar. Pero cuando nosotros tenemos una oración genuina, un estilo de vida de oración, entonces Dios no solo nos da las cosas que necesitamos, sino cosas extras, porque Dios es un Dios bondadoso. Aleluya. ¿Sí me está entendiendo? Amén, gloria a Dios. Ok, entonces por eso puse el ejemplo de Cornelio. Entonces vale la pena orar, hermano. Amén. Vale la pena orar. Ahora, otro ejemplo de bendición que nosotros podemos obtener en la oración. Por ejemplo, está en Génesis capítulo 25, versículo 21. Y aquí habla de Isaac. A Génesis 25, 21. Oiga lo que dice. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Dios responde las oraciones de los Amén. justos. Dice que cuando Isaac oró por Rebeca, que era estéril, Dios le respondió. Entonces, Dios responde la oración del justo. Amén. Y Dios da lo que nosotros pedimos. Si nosotros somos específicos, en algunas veces Dios da eso. Pero nosotros necesitamos estar alineados. Yo les voy a poner un ejemplo. Se me vino ahorita a la mente. Y está mi esposa de testiga. Antes de yo engendrar a Giovanito y a Dasha, por ejemplo, yo le estaba orando al Señor. Y yo le decía, Señor, yo quiero un varón. Y mi esposa lo sabe, porque yo se lo comentaba a ella. Yo quiero un varón. Antes de engendrarlo, yo le estaba pidiendo al Señor. Señor, por favor, yo quiero un varón. Y el día que me des varón, yo le voy a poner Giovanni. Porque Giovanni significa Dios contigo. Entonces, y el Señor oyó mi oración. Gloria a Dios. Y le puse Giovanni. Y le dije, se lo voy a dedicar al Señor. Y está dedicado. Amén. Entonces, mi segundo baby, que es nena, también le estaba pidiendo al Señor, Señor, ahora ya tengo varón, ahora necesito una nena.
Y el día que me des una nena, yo también te la voy a entregar a ti. Y le puse Dasha, porque Dasha significa regalo de Dios. Entonces, es un ejemplo de que Dios sí responde la oración. Amén. Amén. Y hay muchas otras oraciones que Dios nos ha respondido. Pero necesitamos nosotros estar en esa línea, en esa dirección. Ahora, hay unas oraciones que tampoco a mí el Señor no me las ha contestado. Pero ¿sabe por qué no me las ha contestado? Porque yo no le he pedido conforme a su voluntad. Entonces también ahí he visto cómo Dios cumple su palabra. Amén. Porque Dios no desperdicia. Porque Dios tampoco miente. Entonces, si nosotros nos alineamos a la palabra, a lo que Él dice, si Él dice, si tú oras, si tú me buscas, me vas a encontrar, ¿qué va a pasar? Lo vamos a encontrar. Si el Señor dice, pide y te daré por herencia a las naciones, por ejemplo. Bueno, si nosotros nos alineamos, si nosotros llegamos a estar en ese propósito, lo vamos a lograr. Amén. Entonces hay que alinearnos a la palabra del Señor. Ahora, mire, ¿qué le doy? Tenemos que orar en todo tiempo. Amén. Tenemos que orar. Así es. Hay un dicho popular que dice, el que no ora, usted ya sabe, ¿verdad? El diablo lo devora, dice. Necesitamos orar. Como cristianos es nuestra tarea orar. Jesús lo hizo. Así es. Jesús es nuestro ejemplo. Y ya solo le voy a dar las citas tal vez. Mateo 14:23 dice, Marcos 1:35. Lucas, si quieren leamos Lucas 5, capítulo 5, versículo 15. Lucas capítulo 5, 15 y 16. Oiga lo que dice. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Gloria a Dios. Qué hermoso. Jesús se apartaba. Y miren, hermanos, hermano, me puede decir alguien, pero es que no tengo mucho tiempo. Yo trabajo, tengo que venir a hacer la comida. Los esposos a veces se avientan esas, ¿verdad? No, es cierto. A veces los esposos dicen que yo tengo que trabajar, tengo que hacer la comida, tengo que atender a la esposa, preguntarle. No hay excusa. Porque Jesús, si alguien trabajaba, era Jesús. Si alguien trabajaba, era Jesús. Se levantaba desde tempranito y ya la gente lo estaba buscando por su sanidad, por su necesidad, y eran multitudes y no lo dejaban quieto, y se iba a otra ciudad y se iba en barco, y cuando llegaba al otro lado ya estaba la gente ahí esperándolo. O sea, el Señor no descansaba, pero Él nunca dijo, yo estoy cansado, yo trabajo a 12, 14 horas diarias, pudo haber dicho el Señor, porque desde las 6 de la mañana hasta la anochecer, él pudo haber dicho, yo trabajo 12, 14 horas diarias y hoy no voy a orar. No, dice que él se iba a orar en la noche a las montañas. O sea que en el día atendía a la gente y en la noche se iba a orar a las montañas. ¿Cuándo dormía? Bueno, en algunas oportunidades no dormía, pero en algunas dormía poco. Digamos que cuando se pasaba al otro lado, porque usaba la barca, él se dormía en la barca. Por eso es que ahí se levantó una gran tempestad en una de las oportunidades y él estaba dormido. O sea, era tanto el cansancio. Él está por un lado, por otro lado también era para probar a los discípulos, pero humanamente él estaba cansado. Ahí eran los ratitos que él lograba descansar. Entonces, si alguien, hermano, pudo haber ponido excusa o pudo haber puesto excusa para decir yo no puedo orar, fue Jesús. Pero miren, hermano, dice que él se aparta. Es que miren, dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente. O sea que estaba trabajando, él no tenía descanso. Y para que le sanase sus enfermedades. Pero en medio de todo eso, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué corona tenemos nosotros para no orar? Así
No, hermano. No, tenemos que orar. Tenemos que orar. Así es. En vez de estar viendo 2 o 3 horas de televisión, démosle 1 hora al Señor. Amén. No le estoy diciendo que ya no mire tele, no me malinterprete, pero todo tiene su tiempo. Exactamente. Todo tiene su tiempo. Amén, gloria a Dios. Hay que trabajar, pero también hay que orar. Sí. El día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas trabaja? Hermano, trabajo 15. Ok, ¿cuántas le quedan? Le quedan 9. Hermano, tengo que dormir 8. Ok, le queda 1. Por lo menos esa 1 hora. O sea, sí hay tiempo para todo, hermano. Sí, así Amén. es. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas excusas. Así es. Le ponemos más prioridad a la televisión. Le ponemos mucha prioridad a todas las cosas. Entonces, el Señor nos auxilia. Porque el Señor quiere bendecirnos. Amén. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere responder tus oraciones. El Señor escucha tu oración, ya lo vimos. El Señor, la Biblia dice en Apocalipsis que las oraciones están debajo del altar. Aleluya. Ahí está tu oración. Y el Señor quiere responderla. Pero si nosotros no oramos, si nosotros no insistimos, no pedimos, el Señor no va a ayudarnos. Aleluya. Jesús lo hizo entonces. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Los discípulos también lo hicieron. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿A qué perseveraban? A la oración. Amén. ¿En qué estaban unánimes? En la oración. También partían el pan. Eso lo podemos ver también en 2:42. Si quieren, lea también Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que es bueno también escuchar la palabra. Hay que escuchar la palabra. Escuchaban la doctrina. Estaban en la comunión unos con otros. Tenemos que tener coinonía también. Pero luego dice: en el partimiento del pan. Entre 8 días, el domingo tenemos Santa Cena, así que vamos a partir el pan también. Pero luego dice: y en las oraciones. Amén, gloria a Dios. 4 cosas ellos hacían. Lo hacían, era el estilo de vida. ¿Qué era lo que hacían? Escuchaban la palabra. No, hermano, yo en la tele escucho la palabra. No, olvídese de eso. Tiene que uno congregarse. La Biblia dice: porque no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que congregarnos a escuchar la palabra. Tenemos que congregarnos para tener comunión entre nosotros. Tenemos que congregarnos para partir el pan. Y tenemos que congregarnos para orar. Amén. Pero como hoy nos compete la oración, hay que orar. Estos oraban. Nosotros vamos a estar orando tal vez cada martes, así como oramos ahora. Pero estos oraban todos los días. Gloria a Dios. Tenían una hora específica todos los días a las 3 de la tarde. Me parece que está en Hechos 6:4. A ver si lo encuentro ahí. Y nosotros, bueno, ahí dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay un versículo. Está en Santiago 5:13 también. Sí, también. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 dice: pero Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Llevaban a un cojo a la puerta del templo todos los días, porque todos los días entraban en el templo los hermanos. ¿A qué hora entraban todos los días? A la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. ¿A qué iban los hermanos a las 3 de la tarde todos los días al templo? A orar. Amén. Hay otro versículo que dice que permanecían unánimes Sí, en oración. ese lo leímos en el capítulo 2 y en el capítulo 1 y en el capítulo 6 está también. Entonces, necesitamos orar.
necesitamos orar, y nosotros necesitamos orar también todos los días. Sí, amén. Ahora, tal vez no nos vamos a poder congregar aquí todos los días a orar, pero usted en su casa puede hacerlo todos los días. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aquí nos vamos a congregar todos los martes, primeramente el Señor, Amén. y lo vamos a seguir haciendo, pero usted en su casa empiece a apartar una hora, a la hora que usted pueda. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde. Ellos lo hacían a las 3 de la tarde, usted lo puede hacer a las 5 de la mañana, a lo mejor, o a las 6 o a las 7, qué sé yo, pero hay que hacerlo todos los días. Sí, amén. No podemos nosotros ser cristianos sin oración. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Si somos cristianos, una de las características es que oramos. Un cristiano tiene que orar. Amén. No solo para comerse los alimentos, no solo para despertarse o dormirse. Tiene que tener un tiempo de oración. Hermano, Daniel oraba 3 veces al día. Así es. Estos hermanos, los apóstoles oraban una vez al día a las 3 de la tarde, todos los días. Daniel oraba 3 veces al día, todos los días. Gloria a Dios. Sí, por eso lo metieron a que se lo comieran los leones. Por eso fue que lo acusaron. Entonces, no empecé el tema. Vamos a seguir con el tema de oración, porque de la oración hay mucho que hablar. Hay mucho. Entonces, miren, yo le animo, hermano, en el nombre del Señor, Sí, santo. a que seamos hombres y mujeres de oración. Amén. Solamente teniendo esa comunión con Dios, esa relación, nosotros vamos a poder estar de pie. Amén. Créame. Gloria a Dios. Si Jesús no hubiera orado, el diablo lo hubiera vencido. Sí. Pero Jesús nos dio ejemplo, aún siendo Él Dios y el Hijo de Dios. Él dice que por lo que padeció aprendió obediencia, es decir, que Él se sometía a su Padre. Él miraba la necesidad de la oración porque Él mismo dijo, orad Sí, sí. para que no entréis en tentación. Si no oramos, entonces vamos a ser presas fáciles para el pecado, presas para nuestra carne. Miren, hermanos, nuestra carne solo está esperando que nosotros nos cuidemos poquito para que nos empiece a pedir todos los gustos, habidos y por haber. Cuando no oramos, cuando no buscamos a Dios, nuestra carne sale a relucir. Y cuando nuestra carne sale a relucir, entonces el diablo se aprovecha y nos pone trampa, nos pone trabas, y es donde pecamos. Pero si nosotros a nuestra carne la sometemos al Señor, entonces vamos a estar nosotros sumisos, y el diablo va a poner trampas, el mundo va a poner sus trampas, pero como nosotros estamos sumisos, vamos a poder resistir. Amén. Ninguno que no ora no va a resistir. Todo es importante. La obediencia, lo hemos estado viendo. ¿Qué más hemos estado viendo? Tener esperanza, tener fe. La palabra, miramos la espada, cómo tener la palabra. Todo eso es importante. Pero si no tenemos oración, si no tenemos comunión con Dios, entonces de nada nos va a servir. Todas las cosas que están en la palabra, todas estas bendiciones, todos estos recursos que tenemos, que Dios nos ha dado, usémoslos. Amén. Ese recurso de la oración que tenemos, usémoslo. Es para nuestra bendición. Amén. Giovanni, ahí puede entrar la adoración también, ¿verdad? Sí, pero la adoración es aparte. Vamos son temas que vamos a ir tocando. La adoración, la alabanza, Yo oro. la danza. Ajá. La oración a veces que a mí se me olvida en la mañana, yo oro cuando voy en el carro manejando. Sí, amén. Lo importante es tener esa Siempre comunión. estoy orando en la hora y cuando voy manejando oro. Lo importante es tener esa comunión. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor que nos auxilie, que nos ayude, que nos dé un espíritu de oración, de intercesión, de clamor. Que nosotros podamos clamar, que nosotros podamos confiar en el Señor a través de la oración. Vamos a seguir con el tema de la oración porque hay muchos puntos que no tocamos y necesitamos nosotros tener el conocimiento pleno de la oración para poderlo hacer. Oremos. Padre,
Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu misericordia, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas la oración del justo. Sabemos que tú escuchas la oración, Señor, de tus hijos. Y nosotros queremos aprovecharla, Señor. Nosotros queremos